A continuación, daremos inicio al primer panel temático a desarrollarse durante esta jornada, el cual se denomina Empresas y la implementación de los principios rectores de Naciones Unidas. Damos la bienvenida a Ricardo Labó, asesor principal para América Latina de Asuntos Externos Río Tinto. A Alberto Ramírez, gerente de Relaciones Laborales, Coca-Cola FEMSA Colombia. Mark Hock, director ejecutivo Iniciativa Global para Empresas y Derechos Humanos. Ana Mercedes Villegas, directora Responsabilidad Empresarial de EPM. A Daniel Tailand, fundador y director ejecutivo del Centro de Derechos Humanos y Ambientes del CEDA. Modera Dante Peche, director ejecutivo del Centro Vincular de Responsabilidad Social y Desarrollo Sostenible. Damos el uso de la palabra al señor Dante Peche, director ejecutivo del Centro Vincular de Responsabilidad Social y Desarrollo Sostenible. Bienvenidos. ¿Desde aquí? Muy bien, buenas tardes a todos y a todas. Por favor, los que están en el café, que salgan a terminar de tomarlo o entren y siéntense, por favor. Ya. Ok, antes de comenzar, los organizadores quieren hacer un anuncio referido a las preguntas que quedaron pendientes del panel anterior y por lo tanto les cedo la palabra a ese respecto. Okay, I said it already. I'm not paying any attention to what I'm saying. We'll pay attention. Yeah, I hope so. Hola. Buenos días. Un pequeño anuncio a los organizadores sobre el proceso de intervenciones del público. Para efectos del foro es muy importante tener espacios de discusión y compartir comentarios. A partir de esta sesión vamos a trabajar con un mecanismo un poquito diferente. Vamos a tener 2 micrófonos en los pasillos. Quien quiera intervenir, por favor, acérquese al micrófono y vamos a tener 2 líneas para intervenir. Les queremos pedir de nuevo disculpas a las personas que tenían intervenciones en la primera sesión, pero tenemos 2 días y medio de sesiones y vamos a tener oportunidad de hacer comentarios y estoy seguro que ustedes tendrán oportunidad de intervenir en las próximas sesiones. Muchas gracias. Ok, bueno, vamos a comenzar el primer panel que tiene que ver con el uso de los instrumentos normativos y particularmente los principios rectores de derechos humanos y empresa en empresas. Yo miré la agenda del día y del día de hoy y de mañana de los expositores. 19 expositores de gobiernos o de instituciones de Naciones Unidas, 10 expositores de sociedad civil, solo una persona de un gremio empresarial, un vicepresidente, y 10 representantes de empresas, todos funcionarios a cargo de temas, pero ningún gerente general, ningún miembro de junta directiva, ningún presidente de junta directiva. Es decir, 3/4 partes de las personas que presentan sobre derechos humanos y empresa no pertenecen a empresas. Y eso ya marca desde mi punto de vista un desafío que tiene que ver con el reconocimiento de esta temática y su conexión a la gestión cotidiana de las organizaciones, en este caso empresariales, y de cuáles son los desafíos en integrar esta temática a la gestión de operaciones en una perspectiva, digamos, de cadena de valor y en una perspectiva internacional, etc. Ahora, quisiera decir un par de palabras. Mi nombre es Dante Peche, ya fui presentado de un centro de investigación con base en Chile, aunque bastante trabajo en Latinoamérica. Y quería destacar 2 cosas muy breves antes de darle la palabra y hacerle algunas consultas a nuestros invitados. Uno, que el equipo de trabajo que elaboró los principios rectores de derechos humanos y empresa logró algunas cosas muy importantes.
expandió el concepto de diligencia debida o debida diligencia desde la mirada puramente financiera de riesgos hacia los impactos ambientales, los impactos sociales y particularmente los derechos humanos. También impulsó el uso de los conceptos de control o influencia dentro de la cadena de valor. Dos aportes muy importantes que hoy día se están usando no solo para derechos humanos, sino que para todo tipo de gestión a nivel de la empresa. Y los mecanismos de remediación para poder establecer y formalizar canales de denuncia y de remediación, de hacerse responsable de los impactos negativos cuando estos ocurran. Esos conceptos están integrados en la ISO 26000, están integrados en la nueva versión de Global Reporting Initiative, están integrados en la versión actualizada de las directrices de la OCDE para empresas multinacionales. Eso ya es un inmenso logro en términos de cómo uno influencia a terceros, y no solo están acotados a los derechos humanos, sino que a todo tipo de impacto que la empresa y la organización pueda tener sobre la sociedad y el medio ambiente. Muy bien, eso es una primera observación. La segunda, sobre los desafíos, y ahí les voy a dar la palabra a nuestros invitados. Sobre los desafíos. Naciones Unidas, en la cumbre de Río +20 de junio del año pasado, planteó el siguiente dilema. Dijo, llevamos más de 2 décadas empujando el concepto de responsabilidad social o comportamiento responsable en el marco del desarrollo sostenible, y tenemos 2 noticias. Eso lo planteó Georg Kell, el secretario general del Pacto Mundial de Naciones Unidas. Desde el lado positivo, 10 a 11.000 grandes empresas, principalmente multinacionales, tienen políticas de responsabilidad social, tienen compromisos en torno a la sostenibilidad en términos genéricos. Pero esas 10 a 11.000 empresas representan el 5% de la masa crítica. Por lo tanto, la brecha es de 95%. Desde lo positivo, 10 a 11.000. Desde lo negativo, solo 5%. Mi perspectiva, desde la publicación de los principios rectores, nosotros somos un centro de investigación, monitoreamos la apropiación de los conceptos y de los acuerdos internacionales a nivel de empresa, es que muy pocas empresas se han apropiado los principios rectores, muy pocas empresas describen los desafíos que tienen en términos de la implementación de una conducta empresarial responsable y particularmente cuidadosa de los derechos humanos, y por lo tanto yo diría que desde mi punto de vista personal estamos al 5% del 5%. Es decir, este es un tema que no está primero en prioridad desde mi perspectiva, y quisiera obviamente compartirlo con los panelistas. No es el tema, de hecho todavía estamos luchando para mover ese 5% a un poco más al nivel de empresas que tengan políticas, tengan compromisos, tengan un diagnóstico de sus impactos negativos, una debida diligencia. Muy bien, habiendo dicho eso y situándonos en el contexto de la convocatoria del día de hoy, tenemos también algunas buenas noticias. Los países de Latinoamérica y el Caribe en enero de este año suscribimos un acuerdo, lo firmaron todos los presidentes de la región, de impulsar la adopción de normas internacionales en el marco asociadas a la responsabilidad social, incluyendo los principios rectores de derechos humanos y empresas de Naciones Unidas. Y por lo tanto, todos los países miembros de Latinoamérica y el Caribe nos hemos comprometido a nivel de los gobiernos de empujar una agenda de reconocimiento de los instrumentos normativos y poder convertirlos en políticas públicas que impulsen el comportamiento empresarial responsable como una contribución al desarrollo sostenible, incluyendo la variable de derechos humanos. Ahora bien, ¿a qué nos convoca este panel? Nos convoca fundamentalmente a explorar hasta qué punto el tema de los derechos humanos en la empresa, uno, es reconocido, se conoce, se sabe de lo que se está hablando. Dos, si los principios rectores efectivamente han sido o están siendo incorporados como directrices a la gestión de derechos humanos de la empresa. Y la tercero es, ¿qué desafíos se visualizan por delante? ¿Qué desafíos se visualizan por delante? ¿Cuáles son los obstáculos? ¿Dónde están los impedimentos? ¿Qué es lo que impide o no impide avanzar más rápido en, por un lado, la toma de conciencia y por otro lado, en el despliegue y la implementación de estos principios al nivel de la estrategia y al nivel de las operaciones de las empresas, especialmente las más grandes y las que tienen cadenas de valor más extendidas? Nos acompañan 3 panelistas que vienen de empresas, todas empresas grandes, todas con presencia en una diversidad de países, todos con políticas que explicitan en sus reportes de sostenibilidad
o en sus sitios web compromiso con los derechos humanos, todos con cadenas de valor extendidas, todos con subsidiarias, todos con filiales, todas con muchos proveedores y muchos contratistas, y por lo tanto la perspectiva desde el usuario práctico lo tenemos sentado en la mesa. Tenemos la presencia de Daniel, que se repite panel desde el punto de vista del monitoreo específico del comportamiento empresarial en materia de derechos humanos, y de Mark Hodge, que lidera una iniciativa internacional de 18 grandes empresas multinacionales de Latinoamérica. Entiendo que solo una, Cerrejón de Colombia, entre las 18 empresas que adhieren a un esfuerzo colectivo por empujar la adopción de principios de derechos humanos al interior de las organizaciones. Por un lado, asegurar que esta temática esté integrada a la gestión, y por otro lado, hacer un esfuerzo de diseminación, de outreach de la temática de derechos humanos a nivel empresarial a partir del liderazgo de empresas, ¿sí?, que asumen compromiso y que explicitan una vocación de empujar esta temática dentro de sus respectivas esferas de influencia y además de manera colectiva. Muy bien, con esta no tan corta introducción, quisiera pasarle la palabra y hacerle algunas consultas a nuestros invitados que nos acompañan el día de hoy, partiendo por los invitados que vienen de empresas, ¿sí? Y para seguir la regla de caballerosidad que se estableció en el panel anterior y que fue de hecho destacada, quisiera pedirle a Ana Mercedes, de una empresa local, EPM, multilatina, 60 empresas en varios países, que nos pudiera contar cuál es el nivel de importancia que se le asigna al nivel de tu empresa a la temática de los derechos humanos, partiendo por la toma de conciencia. ¿Ustedes tienen algún tipo de diagnóstico? ¿Han identificado los riesgos? ¿En qué están en materia de comprensión, por un lado conceptual, y por otro lado en la fase de uso o de integración de esta temática a la gestión cotidiana de tu empresa? Muchas gracias, María Mercedes. Muchas gracias. Ana Mercedes. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a los organizadores. El estar aquí ya para nosotros como empresa es un honor. Para los que no conocen, de EPM es la segunda empresa en activos en Colombia. Es una empresa cuyo propósito y su definición de su estrategia es la sostenibilidad, es crecer con responsabilidad social empresarial. Ya de ahí ya pone, digamos, en la relevancia y en la importancia lo que es para nosotros el tema. ¿Y qué queremos nosotros? Nosotros somos una empresa prestadora de servicios públicos, energía, gas, telecomunicaciones y agua, donde buscamos es el bienestar y el desarrollo con equidad. Entonces, ya en ese contexto se da la importancia y la reflexión sobre el tema de derechos humanos. Nosotros somos una empresa que estamos en unas zonas complejas, en unas zonas de conflicto, en unas zonas de baja institucionalidad, y vemos la relevancia del tema. Empezamos en el 2011 un trabajo de seguir explícitamente lo que dicen los principios rectores. Hicimos una debida diligencia, hicimos un análisis de lo que fueron los riesgos y las vulnerabilidades. Esto lo hicimos con un experto externo que nos ayudara realmente a ver los problemas y las deficiencias que teníamos. Una vez identificadas las vulnerabilidades, tanto las propias como las del entorno, propias, por ejemplo, es el desarrollo de megaproyectos, que más adelante me voy a referir a esto. Entonces, definimos estas vulnerabilidades, definimos un plan de acción, y una de las primeras acciones de ese plan de acción fue definir la política, una política que fuera aprobada por la junta directiva de la empresa. Entonces, desde ahí ya viene la cadena de importancia y de relevancia. Después de esto empezamos la difusión, pero vimos que necesitábamos focalizarnos en 3 temas que eran los que habíamos visto como más graves o más prioritarios, o donde teníamos más vulnerabilidades. Esos 3 temas fue nuestra cadena de abastecimiento. Nosotros tenemos un gran número de contratistas. El año pasado nuestras compras fueron del orden de 2.2 billones de pesos, y además todo el tema de lo que eran la tercerización. Tenemos más de 8.000 empleados pues en la cadena extendida. Entonces vimos que ahí teníamos los mayores, digamos, los mayores riesgos y los mayores desafíos.
Y el otro tema es en el tema de un proyecto hidroeléctrico que se llama Ituango. Es el mayor proyecto hidroeléctrico de Colombia en una zona muy compleja, en una zona de muy baja institucionalidad toda la vida. Entonces vimos que esos tres temas eran en lo que nos íbamos a focalizar. Y hemos venido desarrollando todo un proceso de capacitación, difusión. En los contratos de EPM en este momento está incluida la política de responsabilidad social, están incluidas la política de derechos humanos, es decir, explícitamente le estamos diciendo a nuestros proveedores y a nuestros contratistas, este es el tema en que nosotros creemos y este es el tema en que necesitamos que lo cumplan con nosotros. Pero sabemos que eso no es suficiente. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos hecho encuentros con los proveedores, ahora estamos trabajando con los proveedores de Ituango también y estamos en un entrenamiento de la gente. ¿Para qué? Para que esos lineamientos que a veces son difíciles de entender, realmente la gente los adopte. Es decir, el señor que está haciendo la brecha para conectar a una persona en el servicio de aguas o el de energía que está montado en un poste, tenga claro que tiene que respetar la parte ambiental, la parte social y todo el tema de derechos humanos explícitamente. Entonces es con ejemplos, es decir, con forma sencilla en lo que nosotros creemos. Entonces este es el punto en el que nosotros vamos. Muchísimas gracias y muy claro. Ricardo, la misma pregunta. Ustedes tienen a nivel de su empresa, Río Tinto, nos puedes contar obviamente qué es Río Tinto, para el que no sepa. Ustedes tienen política explícita sobre derechos humanos, tienen reconocidos los principios rectores, los miré en el sitio web, lo destacan muy abiertamente. Lo que quisiera preguntarte es, ¿a qué nivel este tema se localiza? ¿Qué tan importante es para su empresa? ¿Y tienen hecho un proceso de debida diligencia tal como recomiendan los principios rectores, también ISO, también OCDE, también GRI, en términos de identificar, tal como Ana Mercedes decía, los riesgos, las vulnerabilidades y de qué manera eso lo enfrentan a la luz de las políticas que la empresa tiene? Okay. Gracias, Dante, y gracias a todos por escucharme hoy día. Y yo vengo aquí a nombre de Río Tinto, que es una de las empresas más grandes del mundo mineras, que tenemos presencia en 40 países del mundo, en todos los continentes. Y vengo a compartir aquí con humildad, pero con firmeza, ¿no? En el sentido de que no solo vengo aquí a hacer una versión declarativa, sino todo lo que voy a decir se basa en hechos, en procesos y en acciones que mi empresa está desarrollando y que yo también soy parte y estamos desarrollando actualmente, ¿no? Y definitivamente no estoy aquí para decir lo bueno que somos, sino para decir lo que somos, ¿no? Y ustedes saquen sus propias conclusiones. Quiero comenzar diciendo que nosotros iniciamos formalmente a tomar seriamente el tema de derechos humanos, aunque implícitamente creo que he estado desde muchos años dentro de Río Tinto. Río Tinto es una empresa que tiene 140 años de existencia. Y nos hicimos la siguiente pregunta: ¿por qué nosotros debemos tomar importancia del tema de derechos humanos? Y hay una razón fundamental y simple, es porque es lo correcto en hacer. Así de sencillo, ¿no? Es lo correcto que nos toca hacer como empresa y no podemos desarrollar nuestro negocio haciendo daño, como se basa en la Declaración de Derechos Humanos, ¿no? Basamos en cómo desarrollamos nuestro negocio sin hacer daño y es lo correcto en hacer, ¿no? Y ciertamente eso nos permite realizar nuestras actividades, ¿no? Y disminuir el riesgo, ¿no? De afectar nuestra reputación y afectar nuestro negocio, ¿no? Ciertamente, si no hay respeto a los derechos humanos por parte de nuestras actividades, no hay básicamente negocio, o el riesgo de realizarlo es muy grande, ¿no? Anteriormente, cuando yo estudié economía hace más de 20 años ya, cuando nos enseñaban en la primera clase de economía cuáles eran los factores de producción, simplemente nos enseñaban, bueno, por simplicidad, obviamente, que eran simplemente capital y trabajo. Hoy en día, definitivamente, hay una serie de variables que deben ser incluidas ahí, y eso es lo que nosotros estamos incorporando, dándole el mismo peso a toda la parte técnica y a toda la parte social. Entendemos que hoy día eso no es posible realizar negocios si no hay ese balance correcto, ¿no?
Y hoy en día, una empresa como Río Tinto, nosotros, al hacernos esa pregunta inicial, ¿por qué es importante para nosotros los derechos humanos?, vimos, bueno, ¿a qué nos debemos adherir? Y hoy en día estamos adheridos a las guías del OECD, a la Declaración de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, a la Declaración de Derechos Indígenas, al Pacto Global, a los principios voluntarios, al proceso Kimberley, al consenso de joyería responsable, etcétera, etcétera. Y tenemos convenios, por ejemplo, con el Instituto Danés de Derechos Humanos, que nos ayudan a desarrollar los procesos internamente, y también somos parte del ICMM, ¿no? Actualmente hemos plasmado todas estas herramientas y todo lo que nosotros creemos en una serie de documentos que son, para responder directamente a tu pregunta, que son apoyados desde el directorio de la empresa. Al nivel del directorio de la empresa existe un comité de sostenibilidad que vela por la implementación de los derechos humanos y es apoyado ejecutivamente por la ejecutiva global de aspectos legales, aspectos de cumplimiento y aspectos de relaciones externas, quien vela por la implementación ya a nivel de los demás grupos. Río Tinto está dividido en grupos de cobre, en grupos de energía y en otros grupos, y dentro de ellos hay funciones diversas, ¿no? Y hemos plasmado esto inicialmente en el 2002, nosotros tuvimos nuestra primera política de derechos humanos que acabamos de actualizar 10 años luego el año pasado, y estamos actualmente actualizando, justamente tomando en cuenta los principios rectores, nuestras guías de implementación de derechos humanos. Entonces, hoy en día tenemos un documento que es la política general de Río Tinto, que se llama Cómo realizamos nuestros trabajos. Tenemos una política de derechos humanos, tenemos entrenamientos específicos para todos nuestros empleados. Cualquier nuevo empleado que entre a la empresa tiene que pasar por un entrenamiento sobre derechos humanos. Tenemos una guía que estamos por publicar y acabamos de publicar, acá un poco de propaganda, pero este es un documento muy importante para nosotros, que se llama ¿Por qué los derechos humanos importan a Río Tinto? Y justamente esta semana estamos lanzando la versión en español para los que quieran ver en nuestra página web. Muchas gracias, Ricardo. Alberto, ustedes desde Coca-Cola FEMSA, y también imagino que en línea con el corporativo global de Coca-Cola, actualizaron su política de derechos humanos. Sé perfectamente que incluyen cláusulas en la contratación y con sus proveedores de los insumos que incluyen la dimensión de derechos humanos, y quisiera que tú nos pudieras relatar desde una gran multinacional que, si bien originalmente es norteamericana, FEMSA es una multilatina, ¿cómo ustedes visualizan este tema? ¿Hasta dónde lo han incorporado en su gestión, en sus políticas, en la convicción de sus líderes? ¿Y de qué manera eso lo están desplegando en la esfera de influencia que la empresa tiene, que es gigantesca, digamos, por las características de la industria a la que pertenece? Bueno, muchas gracias, Dante. Muchas gracias a todos por permitirme hablarles algo de la pasión y del orgullo que siento por trabajar en Coca-Cola FEMSA. En primer término, lo que les quiero precisar es que Coca-Cola FEMSA es uno de los embotelladores del sistema Coca-Cola. Nosotros hoy en día operamos en territorios en 9 países en América Latina y recientemente en Filipinas, en Asia. Igual somos parte de un grupo empresarial, Fomento Económico Mexicano, FEMSA, una historia empresarial forjada por más de 120 años y con una profunda filosofía empresarial humanista. Hace más de 70 años, uno de nuestros líderes, don Eugenio Garza Sada, ya fallecido, escribió o plasmó en 17 principios la vocación humanista de nuestra compañía, y lo llamamos Ideario Cuauhtémoc, más de 70 años, y hoy, justamente que estamos cumpliendo 10 años de haber entrado a la operación de Coca-Cola en Colombia, como uno de los embotelladores que participamos del proceso de embotellado y comercialización de los productos de la marca Coca-Cola en Colombia, pues tenemos la fortuna de contar con ese legado humanista tan grande y ese ADN que está en la entraña misma de nuestra organización. Muy bien, mi responsabilidad es desarrollo social y laboral en la operación de Colombia justamente,
y quizás lo que nos puede interesar más del caso de la toma de control de la operación en Colombia fue llegar en 2003 en un ambiente del país en el que teníamos una herencia o recibimos un ambiente de bastante confrontación propio del país y al cual no era ajeno la operación que Coca-Cola tenía en ese momento en Colombia. Hoy, 10 años después, el trabajo ha sido intenso y fuerte por llegar con algo que en un momento dado en el ámbito colombiano pues no era tan común trabajarlo, y era el tema de derechos humanos en nuestra operación. Creo que las claves de la organización de Coca-Cola FEMSA y de FEMSA en sus diferentes operaciones, en sus diferentes negocios, está primero, en las acciones que emprendemos. FEMSA es parte del Pacto Mundial, tenemos todo un sistema de políticas y de procedimientos que incorporan los derechos humanos en cualquiera de las decisiones de negocio que tenemos, porque hacemos negocios, entendemos que estamos comprometidos con los derechos humanos y con los derechos humanos que nos mencionaba nuestro sabio vicepresidente, los derechos humanos de todos los grupos de interés, de ese lugar común al que llegamos quienes vamos a participar estos 3 días en esta mesa, y es los derechos humanos de nuestros consumidores y clientes, los derechos humanos de nuestros proveedores, los derechos humanos, por supuesto, de nuestros colaboradores, los derechos humanos del gobierno, de la sociedad y del medio ambiente, y, por supuesto, los derechos humanos que tienen los accionistas y administradores de la organización. Quizás para destacar y no alargarme, les quiero hablar de algo que trabajamos directamente con Coca-Cola Company alrededor de la franquicia, y es que muchos de los clientes globales de Coca-Cola Company exigen en su cadena extendida la valoración de las prácticas laborales y el respeto a los derechos humanos bajo estándares internacionales en todos los embotelladores con quien tiene contrato de franquicia Coca-Cola Company en el mundo. Nosotros estamos allí, y en estos años hemos aprendido que las prácticas laborales tienen que mostrarse al mundo, que cualquiera puede venir a preguntar y nosotros debemos tener las puertas abiertas para que miren, hablen con nuestra gente, miren nuestros centros de trabajo, miren nuestras políticas, revisen los documentos con los que manejamos estos temas, y todo debe estar correcto y debe estar al día. Para facilitar este proceso, Coca-Cola Company desarrolló un sistema que se llama SGP, es el sistema de estándares, la guía de principios de proveedores de Coca-Cola Company. Es un sistema en el que los clientes finales aceptan una revisión de prácticas laborales externas hecha por una firma contratada para este fin, y que cada 2 años está visitando nuestros centros de trabajo, entrevistándose a puerta cerrada con cada uno, con los colaboradores que estimen convenientes, con cualquiera de las 6 organizaciones sindicales que tienen presencia en nuestra operación, o en fin, con cualquiera de los colaboradores que trabajan, bien sea directamente con la compañía o con cualquiera de sus proveedores de bienes o servicios. De manera que este sistema nos ha obligado a trabajar los estándares de derechos humanos de una manera mucho más sistémica que lo que hacíamos hasta hace unos pocos años. Hoy en día tenemos todo un proceso de formación en cultura laboral de derechos humanos, hemos abierto espacios de diálogo, estamos ejecutando con grupos de líderes sindicales programas de desarrollo de su liderazgo, y creemos firmemente que el proceso pasa porque ampliemos la participación y la base de liderazgo en toda nuestra operación. Sin duda, al final del día puede ocurrir que nos encontremos en cualquiera de nuestros centros de trabajo una desviación de esas prácticas. Es posible, porque reconocemos obviamente que no somos una empresa perfecta. Para eso tenemos unos mecanismos adicionales de línea de denuncia confidencial, tenemos un código de ética que recoge todas las conductas bajo las cuales hacemos negocios, y nos permiten identificar esas desviaciones e intervenirlas de la manera más rápida posible. El caso colombiano es bien curioso, les doy un dato: la línea confidencial de denuncias opera en todos nuestros territorios, en todos los países, y Colombia tiene el segundo per cápita de utilización de esta línea de denuncias confidenciales. Y cuando yo me siento a mirar el detalle de esas denuncias, encuentro que el ejercicio de la autoridad ocupa el primer lugar en las quejas que las personas de manera confidencial o identificándose hacen en la línea, y adelantamos las investigaciones.
Y muchas veces nos encontramos con que las denuncias que se hacen a través de esta línea tienen hallazgos positivos. Tomamos los planes de acción y vamos corrigiendo esas desviaciones de nuestras prácticas laborales y de nuestras prácticas operativas. Eso es lo que les puedo comentar, Dante, del caso de Coca-Cola FEMSA. Discúlpame haberme extendido. Muy bien, muchísimas gracias. Le quisiera preguntar a Mark respecto que nos pueda describir qué es lo que es la Iniciativa Global de Empresas y Derechos Humanos. Lo primero, para los que no la conozcamos, que nos puedas decir qué es y de qué se trata, y sobre todo cuáles son los desafíos que han identificado desde tu institución en términos de empujar la agenda de derechos humanos y empresa. Es claro, y eso es visible en el sitio web, el foco en 18 grandes empresas que forman el core de la iniciativa global, y son todas empresas multinacionales muy grandes, y luego todo el esfuerzo de outreach, de educación, de comunicación, de toma de conciencia, para que tú nos pudieras contar, uno, qué hacen, y dos, cuáles son los desafíos que identificas hacia el futuro desde el punto de vista de derechos humanos y empresa. Thank you, Dante, and thank you for the invitation to be here. It's a pleasure to come to Colombia. I apologize. Un placer estar aquí. Creo que soy el primer panelista que habla en inglés, o sea, que ha arruinado el patrón tan bonito. Es maravilloso estar aquí en Medellín, no solamente por su historia en el tema de educación, sino el trabajo de buen gobierno que se ha hecho aquí. Yo creo que las innovaciones del buen gobierno están realmente en la esencia de nuestra conversación. Es un placer estar acá. Voy a mencionar brevemente lo que es la iniciativa global. Es una red de 18 compañías que están fundamentadas en la columna número 18 de las Naciones Unidas. Yo creo que hasta el momento este panel realmente se está dirigiendo a estos asuntos, es decir, están hablando sobre las normas de los derechos humanos mundialmente. Esto va más allá de sencillamente la discusión sobre la responsabilidad corporativa, entonces ya no tengo que subrayar esto porque otros lo han hecho por mí. Yo quiero hablar sobre cuáles son las compañías. No las voy a mencionar todas las 18, sino les voy a dar como una probadita de lo que son. Tenemos ADB, Unilever y Mass, que es una compañía naviera muy grande. También tenemos General Electric, Coca-Cola, HP, y también tenemos compañías en lugares como India, una gran compañía palmera en Malasia y otra compañía en Egipto. Y tal vez una que es muy relevante para la conversación de hoy es que tenemos una serie de compañías en el sector de extracción. Tenemos una de aquí de Colombia, Cerrajón, y también Vale do Rio de Brasil, y Shell y Total, que son compañías petroleras de Holanda y de Francia. Ahora voy a contestar la pregunta que se me hizo. Estamos dándole apoyo a las compañías para acelerar su práctica y para debatir sus procesos y procedimientos, y también hablamos sobre impactos y desafíos que tienen las compañías ante ellas. Una cosa que identificamos anteriormente es que el 50% de nuestro trabajo se basa en construir capacidades y conocimientos. Eso es parte de nuestra agenda. Yo no quiero ser negativo, pero dentro de un 5% estamos luchando para encontrar las compañías que realmente están implementando los principios de derechos humanos. Entonces tenemos que seguir trabajando para que más compañías lo hagan. Cuando hemos hecho nuestro alcance, hemos trabajado con Brasil, Malasia, India, y lo que estamos tratando de hacer es reforzar esta característica en diferentes partes del mundo para reforzar los negocios. Bueno, yo creo que esa era la primera parte de la pregunta. Ahora, ¿cuál es la segunda? ¿Cuáles son los desafíos? Pero tal vez podemos hablar de esto más adelante. Bueno, lo que prefieras. Bueno, sí, lo haremos Daniel, más adelante. Daniel. Más o menos en la misma línea la pregunta a Mark, especialmente por el campo de la toma de conciencia, el reconocimiento de que la temática de los derechos humanos sí aplica al comportamiento empresarial. ¿Cómo ves tú el avance de esta temática? Obviamente no tienes que repetirte de cosas que hayas dicho en el panel anterior, pero ¿dónde identificas los principales desafíos en la toma de conciencia y en la implementación práctica, que es lo que realmente importa a nivel empresarial, dado tu posición de monitoreo y conocimiento regional del tema?
Les comparto una experiencia que tuvimos, que yo tuve personalmente hace unos años en nuestra fundación, que se dedica a derechos humanos. Nosotros somos conocidos en nuestra localidad, en Córdoba, por trabajar derechos humanos. Y viene un día, yo entrevisto a mucha gente por cuestiones laborales que piden trabajo en la fundación, y viene una joven muy capacitada, por cierto, de la universidad en materia de empresas, y quería trabajar en seda. Entonces me empieza a hablar, y durante 30 minutos me habló de la importancia de los recursos humanos. Y hablaba de los recursos humanos, de los recursos humanos, de los recursos humanos, pero en ningún momento empezó a abordar los derechos humanos. Y me fui dando cuenta que tenía una confusión profunda sobre el tema. Pensaba que trabajamos recursos humanos, ¿no? Y cuento esta historia porque creo que este tema ha evolucionado, ¿no? Esto todo empieza por los derechos laborales. En los años 70, 80, recordemos que la primer guía sobre responsabilidad empresaria viene de Levi Strauss, en la forma en que contrataban a sus proveedores, ¿no? En un tema íntimamente relacionado con el derecho laboral, ¿no? Curiosamente hoy hemos dividido, como si fueran dos cosas distintas, los derechos humanos y los derechos laborales. Pero las empresas conocen muy bien este tema, porque lo vienen trabajando hace muchos años. Después, en los años 80 y 90, empezaron a hablar de problemas ambientales, y se convirtió en una agenda no de que se ocupaba de las relaciones con los sindicatos, sino de quien estaba en la empresa en la parte técnica ambiental. Y podíamos hablar en los 80s y en los 90s de problemas ambientales. Y después, en la generación de la aparición de los DESC, de los derechos económicos, sociales y culturales, entre otros, y las democratizaciones que vivíamos políticamente, aparece esta nueva agenda. Y nadie sabe cómo abordarla. Y las empresas, ¿qué hacen? Automáticamente tiran a la gente de relaciones públicas y a la gente que está en medios, comunicación. Y evidentemente ahí ya hay un problema, porque somos esclavos de nuestra formación. Quien estudió técnica ambiental sabe de técnica ambiental, quien estudió de relaciones laborales sabe de ese tema, pero quien estudió medios y comunicación no sabe nada de derechos humanos. Entonces es un aprendizaje que tiene que hacer el lado empresario en una situación en donde no está capacitado para abordar problemas de derechos humanos. Entonces, cuando nosotros encontramos que nuestra contraparte en conflictos muy importantes que tenemos con el sector empresario nos mandan a una persona de relaciones públicas, ya sabemos que tenemos un problema, ¿no? Yo creo que ese es el gran desafío, de que este tema sea tratado de una manera correcta y legítima dentro del ordenamiento y de la gestión empresaria. Esto no es una tarea de la comunicación, no es una tarea de relaciones públicas. No vamos a resolver ni abordar derechos humanos desde esos ámbitos. Y creo que si algo tenemos que hacer hoy es encontrar esa forma de establecer dentro de la gestión empresaria el personal y la capacidad y los mecanismos legítimamente anclados en lo que es derechos humanos con un entendimiento profundo. Y creo que por ahí podemos encontrar el camino. Muchas gracias, Daniel. Volvemos sobre Ana Mercedes de la empresa EPM. Está claro que para respetar los derechos humanos se deben primero reconocer, saber de qué es lo que estamos hablando y lo que plantean las directrices y los demás instrumentos normativos que hacen referencia al tema de derechos humanos es la debida diligencia. Los 3 casos empresariales dicen: tenemos identificado nuestros riesgos, hemos mirado nuestros impactos negativos y por lo tanto, si queremos respetar los derechos humanos, tenemos que partir por reconocer las vulnerabilidades o los impactos negativos que tenemos. Paso siguiente de las directrices de Naciones Unidas. Hablan de mecanismos de remediación. ¿Qué pasa cuando yo tengo mis políticas, tengo mis compromisos y aún así meto las patas? Es decir, directamente o indirectamente a través de un tercero, de un contratista, de un proveedor, efectivamente vulnero derechos humanos. Y no es mi intención hacerlo, no es mi voluntad hacerlo, pero sucede. Lo que yo quisiera es que tú nos pudieras contar un poquito cómo lo ven ustedes, siendo una empresa multinacional. Están presentes en un montón de países, entiendo que más de 60 empresas en el conglomerado. ¿Cuál es la visión que ustedes tienen sobre la remediación? Y la remediación implica necesariamente algún mecanismo de captura de quejas, reclamos o disconformidades o lo que sea, de manera de poder responder frente a las vulneraciones reales o potenciales
de una manera sistemática y de una manera institucionalizada. ¿Nos puedes relatar cómo lo están viendo y cómo lo están pensando? Bueno, entonces, digamos, obviamente estamos de acuerdo en que tenemos que llegar al punto de la remediación. ¿En qué vamos nosotros en este momento? En reforzar todo lo que es la línea de quejas y reclamos. Cuando hicimos el diagnóstico encontramos que teníamos una cantidad de líneas de quejas y reclamos, pero que no habían sido, digamos, diseñadas o planeadas para el tema de derechos humanos. Entonces, las usábamos y las seguimos usando, pero dentro de esas acciones lo que hicimos fue realmente diseñar y montar, en este momento ya estamos montando una línea, digamos, que cumpla con la transparencia, con la objetividad, con el fácil acceso, porque, digamos, la comunidad tiene que poder llegar, o sea, los que trabajan con los contratistas, la comunidad en general, los usuarios de nosotros, entonces ese es un punto. Entonces, en este momento estamos focalizados en varias cosas, en fortalecer la línea de quejas y reclamos, seguir trabajando con la línea de quejas y reclamos que tenemos, por ejemplo, en este proyecto Ituango ya está empezando a operar. ¿Y qué hacemos ahí? Ahí miramos cuáles son las medidas, digamos, de remediación, dependiendo de lo que haya pasado. Hay unas cosas, hay unos aspectos, digamos, más fáciles de seguir que otros, como son las reclamaciones de empleados, las reclamaciones por daños. Esos son más fáciles y eso los vamos solucionando. Pero tenemos también algunos que nos han hecho pensar qué debemos hacer y cómo debemos actuar. Entonces, lo importante de esto es, vamos en el camino, entendemos que todavía nos faltan mucho para poder decir, estamos, digamos, con todo el proceso establecido y sobre todo con todas las personas, todos los empleados absolutamente conscientes de la importancia y de la relevancia. Pero creo que sí, digamos, estas herramientas en que nos hemos esforzado, y otra parte muy importante es alianza, o sea, esto no es un tema de nosotros solos como empresas, es cómo lo hacemos, cómo vemos mejores prácticas a través del Pacto Global, a través de otros comités a nivel nacional, cómo aprendemos de las experiencias de los otros. Excelente. Muy bien, súper claro, Ana Mercedes, muchas gracias. Ricardo, quería que nos pudieras profundizar sobre un tema. Ustedes como empresa adhieren a una cantidad muy importante de directrices, convenios, acuerdos, y tú hablaste al iniciar tu presentación de hechos, que los hechos hablen por sí mismos y que los terceros juzguen. Y me gustaría si tú pudieras profundizar en los mecanismos que tienen de rendición de cuentas y cómo los compromisos que ustedes han adquirido en materia de derechos humanos efectivamente pueden ser juzgados por sus partes interesadas, potencialmente impactadas negativamente, potencialmente vulnerables frente a la violación de derechos humanos, directa e indirectamente, y que nos describas cómo sucede eso, cómo lo hacen en la práctica, de manera de poder tener esta retroalimentación de las partes interesadas y de hecho poder rendir cuentas de cara a la sociedad tal como nos planteaste al inicio. Perfecto. No, efectivamente, nosotros hemos adoptado, y justamente la última guía que estamos por publicar, recoge los principios rectores, ¿no? Y la debida diligencia que mencionaste, ¿no? Y tiene el proceso que se sigue es, bueno, identificar y analizar, luego integrarlo eso a nuestros procesos, y luego hay un monitoreo, y dentro de ese monitoreo es donde se analizan los impactos y si estos están siendo solucionados o siendo atendidos, ciertamente, ¿no? Y para dar un ejemplo específico, yo tengo en Río Tinto ya casi 8 años trabajando, soy peruano, en el Perú tenemos un proyecto de cobre en el norte del Perú, y ahí justamente estamos en el proceso de implementación de un sistema de quejas, un grievance procedure, ¿no? Y es ciertamente complicado de instalar, uno porque es nuevo para el nivel proyecto, es nuevo para el país, para la zona donde estamos trabajando. Tenemos que educar no solamente externamente, pero principalmente internamente, y luego también explicar claramente en qué consiste ese sistema y para qué sirve, ¿no? Ciertamente. ¿Y en qué consiste? Para hacer una historia larga, corta y en sencillo, lo que hemos determinado es
establecer cuáles son los canales claros de establecer cualquier queja sobre nuestra empresa, y ahí no solamente hay quejas sobre temas de derechos humanos, sino múltiples quejas, y hemos establecido un sistema transparente en donde las personas que plantean una queja pueden conocer cuál es el procedimiento que se va a seguir internamente y también estimar los tiempos que va a concluir ese proceso. E incluso tenemos un sistema, estamos estableciendo un sistema de que si es que la parte que establece su queja no está, digamos, de acuerdo con el resultado final que se ha realizado, hay posibilidad de abrirlo a terceros e incluso hay instancias mayores para establecerlo, ¿no? Entonces, es ese proceso que estamos realizando exclusivamente en un proyecto que está en una fase de desarrollo en el Perú, y todas nuestras unidades de negocios y proyectos están obligados en establecer sistemas similares, ¿no? ¿Cómo comunicamos los resultados de esto? Bueno, actualmente tenemos diversas formas de comunicarlo, tanto electrónicas como cualquier oportunidad como esta de comunicar cómo venimos haciendo ese trabajo. Muy bien, muchas gracias, Ricardo. Una pregunta para Alberto. Me gustaría si tú pudieras profundizar en los desafíos que han identificado como empresa de cómo empujar la temática de derechos humanos y profundizarla en términos de la apropiación a nivel de la cultura organizacional, pero particularmente poniendo un foco en cómo ustedes incentivan el reconocimiento y respeto a los derechos humanos en terceros, en su cadena de valor, tanto de distribución como de contratación. Algo mencionaste al respecto a nivel de la distribución, pero me gustaría si pudieras profundizar, porque digamos, en la política de incentivos que tienen y de qué manera filtran, de qué manera seleccionan, de qué manera, de alguna manera, auditan o garantizan que dentro de su cadena de valor los derechos humanos se respetan tal como al nivel corporativo ustedes lo declaran. Mira, Dante, que quizás ese es uno de los temas cruciales en el proceso de crear esa cultura de respeto a los derechos humanos. La primera herramienta que nosotros tenemos es un programa de cultura laboral, lo llamamos Cultura Laboral FEMSA. Ahí lo que pretendemos es llegarle a cada una de las personas que tiene bajo su responsabilidad gente de la organización. Ese jefe, ese coordinador, ese supervisor que está ya en lo más profundo de nuestra operación, que es el que toma decisiones día a día frente a la gente, que es el que trata de manera respetuosa o no a sus colaboradores, es al que le debemos llegar. Venimos trabajando este programa lo más intenso que podemos. Igual entendemos que un proceso de cambio cultural pues no es un tema que se logre de la noche a la mañana. Igual, en 2008 que tuvimos una visita de una misión de alto nivel de la OIT a nuestras operaciones, donde auditaron, se entrevistaron con nuestra gente, revisaron documentos, fueron a nuestros centros de trabajo. Al final, esta misión generó un reporte en el que reconocía, como mencionaba Daniel hace un momento, que los derechos laborales se están respetando, que estamos actuando acorde a la legislación, y nos hacían una observación, nos decían: el empleo de formas tercerizadas es muy amplio. Si bien está acorde con la ley, la preocupación que planteó el reporte de la misión de alto nivel de la OIT que nos visitó en ese año era este tema, justamente de la tercerización. Y nosotros hemos venido trabajando algo que denominamos el Plan Integral de Terceros, en donde nosotros auditamos las prácticas laborales de la misma manera como nos las audita Coca-Cola Company o cualquiera de nuestros clientes o consumidores, y hacemos un chequeo y unas auditorías periódicas para asegurar que esto está sucediendo. Uno de los resultados de este proceso, que para nosotros es un orgullo, es este año hicimos el insourcing de la fuerza comercial. Desarrollamos una compañía especializada en temas comerciales y vinculamos hoy más de 1.200 personas que hasta el año pasado eran empleados de proveedores, de diferentes proveedores nuestros, a nuestra fuerza laboral directa. Es un orgullo para nosotros tomar este tipo de medidas como parte del resultado de ese manejo cuidadoso y delicado que hay que hacer con los terceros. Somos conscientes, como les he dicho varias veces, que tenemos 1000 oportunidades. Somos conscientes de que lo que sucede en cualquiera de nuestros centros de trabajo en menos de 24 horas puede darle la vuelta al mundo, y por esa razón todos los esfuerzos que tenemos encaminados en estos programas para nosotros son muy importantes, Daniel. Muy bien.
Excelente, muchísimas gracias. Y muy clara también la respuesta. Una reflexión pequeña, cuando uno no sabe qué responder, se va por las ramas, ¿sí? Y empieza como a rellenar y rellenar. En este caso, todos nuestros invitados muy precisos con las respuestas, muy claras, lo que significa que obviamente saben qué responder y eso implica un trabajo previo y años de maduración y de preparación, ¿sí? O sea que eso es súper relevante. Quisiera pedirle a Mark que pudiera profundizar en los desafíos que identifica desde la Iniciativa Global de Empresas y Derechos Humanos en términos de la apropiación de este concepto y su integración a la estrategia y a las operaciones de la empresa o de las empresas, y particularmente un tema que mencionaste al principio de tu presentación o de tu comentario, que fue sobre gobernanza o governance, y me gustaría mucho que pudieras profundizar en el aspecto del liderazgo, ¿sí? Del ejercicio de liderazgo, de predicar con el ejemplo, quiénes son los voceros de los derechos humanos en el grupo de empresas que tú coordinas, que tú lideras, de manera que nos hagamos una idea de qué es lo que debiera suceder para que efectivamente este tema permee más fuertemente en la sociedad empresarial. Okay, thank you. So I guess I'll talk about then, in terms of the individuals that we work with, I'll give that example, but then I'll talk a little bit more about some of the practices that we see. Voy a hablar sobre las prácticas que nosotros tenemos y también voy a hablar sobre el gobierno en cuanto a la responsabilidad. This question of remedy. En cuanto a las compañías nuestras y las personas con las que nosotros trabajamos, pues estamos hablando de personas, consultores o personas de derechos humanos. Yo creo que todas estas individuos son adalides de este tema y todas estas personas tienen un compromiso para trabajar con los derechos humanos. Y las noticias buenas es que muchos de ellos están muy comprometidos con el tema. Estuve en una compañía hace una semana donde tienen una reunión semanal para revisar el tema de los derechos humanos y el presidente de la compañía siempre está presente en esa reunión. Entonces, realmente se ha integrado mucho este tema en lo esencial de la compañía. Entonces, también, por ejemplo, muchas compañías establecen comités para revisar los riesgos y ellos miran cuáles son los puntos principales de los problemas que se presentan. Algunas veces esto se convierte en algo técnico muy rápidamente. Al integrar una discusión de derechos humanos y integrar esto en todos los temas de riesgos en un comité que se reúne cada 2 meses suena como algo fácil, pero cualquier persona que trabaja en una compañía sabe que desafortunadamente esto es bastante difícil. Algunas compañías creen que son fáciles, pero esto no es fácil. Y también sobre integración quiero decir lo siguiente: las compañías están capacitando a la gente en diferentes cosas alrededor del mundo. Por ejemplo, una compañía ha estado en 10 países en los últimos años capacitando gente en el tema de derechos humanos, por ejemplo, fusiones y adquisiciones, las personas que trabajan con capital de riesgo y personas que tienen que entrevistar personas. Bueno, estamos integrando este tema en todas las partes, en todas las operaciones de la compañía. O sea, el buen gobierno, yo mencioné el buen gobierno al principio para decirles que esto no se trata solamente sobre el gobierno corporativo, sino también esto tiene que ver con muchas otras cosas. Cuando nosotros establecimos un marco para derechos humanos, dijimos que pues muchas sociedades y compañías no se están manteniendo al día con los desarrollos en derechos humanos. Dentro de los principios rectores, pues se dice que hay que instaurar reglas para los derechos humanos. Todas las compañías tienen que hacer esto. Entonces, tienen que tener procedimientos para recibir reclamos, pero además los principios rectores dicen que también uno tiene que establecer acciones remediales. No es solamente manejar los problemas
compañías terciarizadas. Claro que esto es necesario y es muy importante, pero también hay que hacer otras cosas. ¿Qué quiere decir entonces para una compañía incorporar un proceso judicial, por ejemplo, o por lo menos no obstruir un proceso judicial? ¿Qué significa para una compañía reconocer a los sindicatos comerciales y trabajar con ellos? En los principios rectores, pues también hay mucho lobbying. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que pensar en la influencia del cabildeo que se hace alrededor del mundo. Entonces, pues muchas compañías no han entrado profundamente en estos temas. Estos son todos temas que están surgiendo en los que tenemos que penetrar porque todos están relacionados al pilar. Cada pilar está relacionado con el otro. Ninguno funciona. Thanks. Para terminar la parte del panel y luego entrar a la sección de preguntas, que es la instrucción que recibimos, 1 hora de presentaciones y luego media hora de preguntas y respuestas. Estamos en el tiempo exacto para una última intervención de Daniel. Y siguiendo la misma línea de lo planteado por Mark sobre societal governance, me gustaría si tú pudieras introducirte en el campo de las políticas públicas. Tenemos un panel que nos sigue más adelante en el día, que tiene que ver con el rol del Estado y los gobiernos, no solo digamos, en reconocer y hacer respetar los derechos humanos, sino que en promover la integración de esta temática de derechos humanos a la gestión empresarial y de generar incentivos probablemente o reconocimiento, etcétera. ¿Cómo tú ves el tema de las políticas públicas y la gobernanza en general y la articulación o la colaboración público-privada? ¿Hay desafíos por ese lado? ¿Hay resistencias? ¿Hay oportunidades? Me gustaría que nos compartieras tu visión al respecto. Sí, absolutamente. Hay toda una dinámica para debatir en políticas públicas y creo que debemos empezar por los ciclos de los proyectos, inclusive antes que sean proyectos, ¿no? Entonces la política pública interfiere, se involucra con un proyecto en el ex ante. Si estamos ante un conflicto en donde una comunidad no quiere el proyecto, ya tenemos una manifestación de un problema profundo en el cual la política pública no ha podido intervenir de manera constructiva para buscar el consenso social local. Entonces, difícilmente una empresa va a poder resolver un conflicto en donde ya la comunidad no quiere el proyecto. Son dos cosas totalmente incompatibles. La empresa no puede abordar un problema con la eventual resolución de que se vaya, ¿no? Entonces, eso se tiene que abordar antes. Ese es un problema, ¿no? Y creo que lo debemos pensar de esa manera. Otro problema de la política pública es el control de la política en términos ambientales y en términos sociales. Nosotros en Argentina por ahí tenemos el problema de que nuestras instituciones ambientales no tienen poder. O por ejemplo, en la minería, en una provincia altamente minera, se le sacó al ministro de Ambiente toda incidencia sobre proyectos mineros. ¿Quién decide? El subsecretario ambiental bajo el ministro de Minería. Entonces no podemos tener el que controla bajo la orden del que promueve. Entonces ahí hay una debilidad profunda de la política pública, en donde debemos realmente pensar en independencia de la política para poder ejercer los pasos de control necesarios. Son dos dimensiones que seguramente van a salir después y dejo abierto el debate en este sentido. Muchas gracias, Daniel. Antes de cederle la palabra a cada uno de ustedes, es hacer una pequeña mención sobre mecanismos de rendición de cuentas. Para los presentes, y yo sé que una gran cantidad de empresas tienen reportes de sostenibilidad, mañana va a estar el CEO de Global Reporting Initiative presentando en este mismo panel. Pero nada más que una pequeña observación. En la nueva versión de Global Reporting Initiative, y muchas de las grandes empresas utilizan esta metodología, se pide como un requisito básico, antes no existía ese requisito básico, describir los impactos negativos de la empresa en el marco de su cadena de valor, que significa ser capaz de identificar sus riesgos y sus potenciales o reales impactos negativos. Eso es un requisito mínimo de un reporte de sostenibilidad hacia adelante. Pero específicamente en materia de derechos humanos, se pide describir cuáles son las políticas que se derivan de esa identificación de riesgos y qué compromisos se adquieren como
digamos, en relación con esas políticas y cuáles son los mecanismos de seguimiento de esos compromisos que luego dan paso a indicadores. Y particularmente en materia de derechos humanos hay unos indicadores muy interesantes nuevos que se refieren al filtro de proveedores en base a criterios de derechos humanos, algo que ya fue mencionado de hecho por los panelistas, a la identificación de impactos reales o potenciales negativos en materia de derechos humanos, incluyendo la cadena de valor, y describir los mecanismos de remediación y la cantidad de quejas, reclamos o conflictos que han sido remediados por un mecanismo formal de conciliación en materia de derechos humanos sobre la base de algún sistema de reclamación o de queja. Y por lo tanto, para todos aquellos que han hecho el avance de transparentar su gestión en materia de derechos humanos, por lo menos desde el lado de la rendición de cuentas, hay un avance significativo en términos metodológicos, en términos del instrumental que disponemos a nivel internacional y que obviamente es un reflejo de los principios rectores de derechos humanos y empresas. Es decir, claramente, ¿por qué estos ajustes en la metodología de reportes? Porque se está tratando de estar en línea con los nuevos desarrollos conceptuales y en el marco de Naciones Unidas en esta temática de derechos humanos y empresas. Así que nada más que un dato para aquellos que les interesa este tema, les sugiero que lean la metodología de reportes para que vean dónde están estos cambios, porque son muy interesantes y absolutamente en línea con los principios rectores. Ahora bien, siendo la 1 en punto, los organizadores me pidieron que de 12 a 1 fuera el panel y de 1 a 1:30 preguntas de la audiencia. Por lo tanto, siendo la 1 en punto, entramos con las preguntas de la audiencia. Está lleno de preguntas. Se supone que iba a haber un micrófono así como parado y una fila. Si se pudieran poner en la fila detrás de la persona que nos acompaña adelante, eso sería ideal. Y entonces tomamos las primeras 5 preguntas, vemos si alcanzamos a responderlas, o que las respondan los panelistas más bien, y luego 5 primero, las tomamos todas, y luego seguimos con las respuestas de los panelistas y vemos si hay espacio para hacer más consultas. ¿Cuál va a ser el método? Si por favor se pueden identificar quiénes son, les ruego por favor no hacer declaraciones o statements, digamos de que uno haga un pequeño discurso de lo que cree o opina, porque no tenemos tiempo para eso, sino que preguntas precisas y si es que va dirigido a alguno de los panelistas en particular, poder identificar a quién se le está haciendo la pregunta. Es nada más que en honor al tiempo, porque a la 1:30 tengo que cerrar y por lo tanto, si cada uno se extiende, digamos, van a quedar personas que ya están de pie, que quieren hacer preguntas y van a quedar sin preguntar. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias. Felipe Lira, vicepresidente de Fórum Empresa. Mi consulta va dirigido a los representantes de las empresas para conocer cuál es el balance que hacen hoy de la forma como las empresas están abordando los compromisos del milenio de Naciones Unidas. Muchas gracias. Ok, muy bien. Benito Calixto, representante de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas de la CAOI. Para los empresarios, para los representantes de las empresas mineras y petroleras, me gustaría escuchar cómo ellos están implementando respecto a lo que establece el convenio 169 de la OIT y también a la Declaración de las Naciones Unidas, a un principio básico para los pueblos indígenas, es decir, a tener el consentimiento previo, libre e informado. Una segunda pregunta que quiero hacerles es que ¿cómo se está haciendo los monitoreos respecto a las empresas que tercerizan para las compañías mineras? Es decir, las famosas empresas especializadas, ni una, por ejemplo, en el caso peruano, se han podido constituir los sindicatos. Son 2 preguntas muy puntuales. Muy bien, muchas gracias. Quizás una pregunta por el lado de acá y luego volvemos a la fila de la derecha. Adriana Rosenbach, secretaria regional de Unisindicato Global. Mi pregunta va para los empresarios. Nosotros no escuchamos hablar de acuerdos globales en este panel y nosotros consideramos que los acuerdos globales son una forma democrática, participativa, bipartita, de no solamente remediar, sino de darle un seguimiento claro a lo que está pasando. Muchas veces las empresas expresan una voluntad ética en su cúpula,
pero esa voluntad ética no se manifiesta en las gerencias locales. Entonces, nos interesaría mucho saber cuál es la opinión, porque creo que ninguna de las empresas han firmado acuerdos globales y me interesaría saber mucho por qué no lo han hecho. Muy bien. Por este lado, por favor. Esa pregunta estaba muy buena. Esa era mi segunda pregunta, de hecho. Así que solamente tengo una. Mi nombre es Paloma Muñoz, del Instituto Danés de Derechos Humanos. Y mi pregunta va dirigida a Ricardo de Río Tinto. Hemos hablado mucho aquí cómo integrar los conocimientos, los riesgos, etcétera, a las operaciones, a las debidas diligencias, etcétera, a las políticas. Me gustaría saber si es que pudieras comentar o hablar un poco sobre cómo Río Tinto asesora cuáles son los riesgos a los derechos humanos, y por lo tanto cómo usa esos riesgos para fijar los indicadores. Y también si es que puede sugerir herramientas para otras empresas lograr hacer el tipo de trabajo que ustedes hacen en Río Tinto en ese sentido. Gracias. Muy bien. Y una última pregunta en esta ronda. Bueno, si están todos en pie, lo podemos hacer todo, pues son 8 en total, o sea que sigue por favor. Buenos días, mi nombre es María Jesús Pinto, soy investigadora en Derechos Humanos con redes internacionales. Yo les quería preguntar que, por un lado, sí hay herramientas, hay declaraciones, todas las empresas hablaron de ello, pero por lo que conocemos existen muchas quejas sindicales sobre los abusos cometidos, sobre los despidos de gente sindicalizada, la cuestión de la tercerización, que prácticamente es el porcentaje más alto de las plantillas, y esto no es acá, sino es mundial, y en cambio pues todo esto acá no se ha podido conocer. Se queda muy bien, todo está declarado, todo está previsto, pero lo que no hay es un mecanismo internacional o un mecanismo donde realmente se puedan solucionar muchos de los conflictos que se quedan completamente paralizados, sobre todo cuando son transnacionales. Y me permito una pregunta a la compañera, a la persona ponente de EPM, y es de que no se pueden dividir los derechos humanos, y va con lo del compañero Alcoy. Ituango, en su práctica, ha desplazado cantidad de personas. Algunas de estas personas ya llevan 5 meses en el Coliseo de la Universidad de Antioquia, sin nada, porque no se ha hecho tampoco ningún ejercicio por parte de la empresa ni por parte de la gobernación, que forma parte de la empresa, de ver cuáles han sido los daños que les han provocado y que les han obligado a salir de sus tierras. Gente que ha sido judicializada, que está con problemas de judicialización por su protesta, y claro, eso viene de muy lejos en Hidroituango. Entonces, ya que estábamos aquí hablando de derechos humanos, de una manera también que contempla a las comunidades, yo creo que es la persona que puede contestar. Muy bien. Por el lado de acá. Muchas gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Hugo Molina. Soy dirigente indígena de la región del Chaco boliviano, más propiamente de las naciones originarias del pueblo guaraní. Mi pregunta va para el señor Mar. Mar, en nuestro territorio hay una actividad petrolera por parte de la empresa, por parte de la compañía petrolera Total, en la cual ninguna de las exposiciones que mencionaba sobre relacionado a los derechos humanos con nosotros se está viviendo. Ahí tenemos un conflicto fuerte en la parte social, ambiental y hasta inclusive la intromisión en nuestros asuntos internos como organizaciones indígenas. Al final de esto yo quisiera presentarles una presentación directamente al señor Mar. Gracias. Muchas gracias. Por el lado de acá y luego concluimos con la octava pregunta. Hola, buen día. Mi nombre es Juana Cueiter, soy de Conectas Derechos Humanos de Brasil. Sin ironía, la verdad es que me gustaría vivir en el mundo que fue descrito en la mesa de hoy. Yo vivo en un continente en el cual las empresas contaminan, violan derechos laborales, despiden sindicalistas. Parece que vivo en otro lugar. Y respeto y reconozco el esfuerzo del moderador de intentar traer cuestionamientos reales, pero lamento mucho que no hayamos usado este momento para discutir sobre los problemas. Entiendo que hay que compartir buenas prácticas, pero los problemas reales de la región no fueron discutidos. Y en ese sentido, y tal vez para ver si llegamos a discutir un poco más los casos concretos, quería preguntar al representante de Coca-Cola
La Coca-Cola hace mal. Entonces, vende un producto que hace mal. Y algunas personas pueden optar a consumir y otras no. Los niños no tienen esa capacidad de discernimiento aún suficientemente desarrollado. Y a principio de este año, después de una campaña de una organización brasilera que es Alana, Coca-Cola mudó su política de propaganda dirigida a los niños. Entonces le quería preguntar eso. ¿Cómo hace Coca-Cola para garantizar que no intenta convencer a los niños a consumir un producto que hace mal? Muy bien, y la última consulta. Buenas tardes a todos los panelistas. Mi nombre es David Velasco, vengo de Perú, FEDEPAZ, un organismo que trabaja en el tema de derechos humanos. Mi pregunta iba relacionada al tema de que en el anterior panel se había hablado de controles internos y externos, o fiscalización interna o externa, sobre estos procesos, si se cumplen o no al interior de las empresas respecto al respeto a los derechos humanos. Y ahora también se habla de auditorías, ¿no?, para controlar y ver estos temas. Entonces mi pregunta en concreto es la siguiente: ¿cómo se dan estos procesos de auditoría? ¿Cuál es el objetivo que tienen? Y si se publican o se dan a conocer a la opinión pública la forma como se llevan a cabo estos procesos de auditoría y los resultados de los mismos. Muy bien. Muchas gracias por las 8 consultas. Yo fui tomando nota de cada una de ellas. Obviamente los distintos panelistas deben haber estado haciendo lo mismo, porque hay algunas preguntas que son generales para los representantes de empresa y algunas que son muy específicas para empresa en particular. Por la cantidad de preguntas que le toca responder a Ricardo, que son las generales y las específicas respecto del sector minero y extractivo en particular, me gustaría darte la palabra primero, de tal manera que tú te pudieras hacer cargo de las preguntas hechas, y si es que alguna pregunta quedara pendiente, yo te ayudo a, digamos, en la toma de notas para que no se quede nada por fuera de ser al menos abordado, quizás no a entera satisfacción de los que preguntaron, pero al menos que la pregunta haya sido tomada en consideración. Muy bien. Ricardo, por favor. Perfecto, efectivamente son varias preguntas. No voy a poder entrar a profundizar, pero yo voy a estar aquí hoy y hasta mañana al mediodía, así que si quieren conversar conmigo, estoy abierto a conversar en cualquier momento. Y le voy a dar mis tarjetas y mis correos para que podamos conversar. Con respecto a la pregunta del señor, la primera sobre los compromisos del milenio, efectivamente nosotros como Río Tinto hemos adoptado ellos y hacemos un seguimiento. Cada una de las unidades de negocio reportamos. Y estaba tratando de entrar aquí ahorita en internet, pero la señal no es muy buena, pero efectivamente tenemos el reporte del 2012 sobre los indicadores del milenio, los compromisos que hemos adoptado. Así que hoy puedo darle el link directamente, ¿no? Sobre el tema del convenio 169, no veo al señor ahorita, ahí está, perdón. Y la consulta previa e informada, nosotros creemos que la consulta debe ser permanente, ¿no? Luego, sobre el convenio 169, esto es adoptado por los países, ¿no? Esta es una responsabilidad de los países. En los países que nosotros estamos actualmente operando, no tenemos ningún proyecto donde hayan comunidades indígenas, ¿no? Pero ciertamente hemos hecho un análisis sobre el convenio 169, y tenemos a través del ICMM, tenemos una declaración pública, cuál es nuestra posición sobre el consentimiento, la información libre, el Free Prior Informed Concern, y podemos compartirlo también con todos ustedes claramente, ¿no? Porque es una declaración bien larga, es una posición bien larga, y puedo compartirla también con ustedes, ¿no? Para seguir avanzando con las preguntas. Sobre el tema de los sindicatos, disculpe, pero no entendí muy bien su pregunta, así que podemos conversar después, encantado. Sobre el tema de los acuerdos globales, estoy tratando de ubicar a la persona, ahí está la señora, perdón. Sí indiqué que tenemos firmado algunos acuerdos globales. También le puedo dar una lista sobre las cuales nos estamos adheridos y suscribimos los acuerdos, si es que entendí bien su pregunta, ¿no? Así que podemos seguir conversar al respecto posteriormente. Hay un par de consultas adicionales complementarias sobre el monitoreo a terceros.
y sobre herramientas que ustedes utilizan y que pudieran ser compartidos con terceros. Sí, efectivamente, sobre riesgos de derechos humanos. Justamente la publicación que indiqué, tenemos una serie de casos, de aproximadamente como 12, 15 casos, que te puedo presentar. Y nosotros tenemos un grupo de riesgo dentro de Río Tinto, tenemos un equipo dedicado, un grupo de trabajo dentro de Río Tinto dedicado específicamente al tema de derechos humanos. Es un equipo multidisciplinario con personas ubicadas en todo el mundo, que ellos son los que generan toda esta información y son los que velan por el cumplimiento de ellos, ¿no? Así que también te lo puedo transmitir, ¿no? Y las herramientas, efectivamente, también son una serie de herramientas que puedo enumerarte, pero también me gustaría poder conversar contigo posteriormente, ¿no? Y había una última pregunta sobre de representante de FEDEPAS, ¿no? Sobre cómo hacemos las auditorías, ¿no? Como mencioné, nosotros tenemos un convenio con el Danish Institute for Human Rights y también, por ejemplo, recientemente en Mozambique, donde yo he tenido la oportunidad de pasar varios meses en el último año, tenemos un reporte por Human Rights Watch y donde nos han invitado a participar, y también eso es totalmente inopinado y donde nos han dado oportunidad para comentar y dar nuestros comentarios sobre lo que ellos han encontrado. Y también eso en las últimas semanas ustedes siguen las noticias internacionales, ha sido público, ¿no? Disculpen que haya sido tan corto con las respuestas, pero son varias y sé que el tiempo también es corto, ¿no? Y hay un detalle que se preguntó también a todos sobre la libertad de asociación, incluyendo la cadena de suministro o la subcontratación, que dentro del auditoría y seguimiento a proveedores contratistas. Sí, lamentablemente yo no soy el más indicado en contestar esa pregunta, pero puedo también derivarle a quien puede contestarle esa pregunta directamente sobre con lo que corresponde a Río Tinto, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Ana Mercedes, hay varias preguntas que también, digamos, tienen que ver con lo que se hicieron a todos los panelistas, y una en particular sobre personas desplazadas a propósito o reasentadas a propósito de la construcción de una central generadora eléctrica, ¿sí? Me voy a enfocar en esa, digamos. Bueno. Bueno, entonces, gracias por la pregunta. Digamos, nosotros en el caso de Ituango, proyecto hidroeléctrico de Ituango, hemos hecho, digamos, un gran trabajo. En este momento, el estimado de inversiones del orden de 1.6 billones de pesos en proyectos tanto de lo que es el plan de manejo ambiental, en todos sus aspectos, en la parte ambiental, físico, pues en la parte físico-biótica, en la parte de los impactos que genera el proyecto sobre las personas, y en todo lo que es la reubicación, comunicación y participación del proyecto. Adicionalmente a esto, se hizo por una decisión de los socios, que es la Gobernación de Antioquia y Empresas Públicas de Medellín, una inversión, digamos, de 100 millones de dólares. Esto es una inversión, es una decisión de los socios de considerar que si el territorio no es sostenible, pues el proyecto tampoco lo sería. Este proyecto, esta inversión se está haciendo en un tema de institucionalidad, vivienda, educación, salud, infraestructura vial, y dentro de eso hay un tema muy importante, y ha sido un proyecto, ha sido toda esta asignación de dinero, ha sido un trabajo hecho en unas mesas de trabajo en cada uno de los 12 municipios en que está el proyecto. Ahí la comunidad ha expresado qué es lo que necesita, cómo necesita, y ha sido un trabajo absolutamente participativo y colaborativo con la comunidad. En lo que la pregunta, entonces eso muestra el enfoque de lo que se está haciendo, o sea, es un proyecto manejado, digamos, con todos los estándares, pues, ambientales y sociales. En lo que se menciona de la Universidad de Antioquia, yo quiero primero que todo aclarar que no son unas personas desplazadas del proyecto, son unas personas que voluntariamente fueron a la universidad.
Entonces ya, digamos, desde el punto de vista de todas las instancias legales está aclarado que ellos no son unas personas desplazadas del proyecto. El segundo punto importante que usted pregunta es si la gobernación y empresas públicas no han conversado con ellos. Yo tengo, digamos, los registros de todas las conversaciones, los días que se ha dedicado a conversar con ellos, cómo se ha buscado que se censen, que se pueda saber quiénes son las personas que están ahí, si realmente son personas afectadas o no por el proyecto. Hay en este mecanismo, digamos, de lo de quejas y reclamos, hay un mecanismo, hay una parte absolutamente establecida que es todo el tema de los censos, y hay toda una metodología que eso es aprobado dentro de la licencia ambiental para todo lo que es el manejo, digamos, de los derechos, de la restitución, de la afectación que el proyecto pueda tener con ellos. Entonces, esos canales están absolutamente abiertos, se utilizaron cuando se hizo los censos. De todas maneras, las personas que no quedaron, digamos, dentro del censo por otra razón y encuentre que tiene la justificación de estar en el censo, están todavía, digamos, en estas oficinas en cada uno de los municipios. Entonces, la respuesta, digamos, concreta es que yo invitaría a la persona a conocer un poco más en detalle todas las acciones que tanto la Gobernación de Antioquia como EPM han emprendido en este aspecto y cómo, digamos, se ha venido manejando todas las acciones desde el punto de vista social del proyecto. Porque yo creo que una de las cosas en que más se ha trabajado en este proyecto ha sido en esto, no solamente en la parte técnica, sino en cómo mitigar los impactos del proyecto. Muy bien, muchísimas gracias. Alberto, estaba revisando recién la lista de preguntas, hay 5 o 6 que están dentro de tu campo de respuesta, así que adelante. Ok, listo. Yo en realidad por razones del tiempo quiero referirme globalmente en 3 bloques a las preguntas que tengo. Un bloque es hablar del mundo real, el otro bloque es hablar sobre el control en la tercerización y el tercero hablar sobre la relación entre Coca-Cola y la salud. Sobre el primero, le digo a la persona que pregunta, no recuerdo, el mundo real existe, para nosotros existe todos los días. Tenemos muy claro en nuestra filosofía de negocios cuáles son nuestras responsabilidades con nuestra gente, tenemos claras nuestras responsabilidades con nuestra comunidad y también con el medio ambiente. Y trabajamos todos los días por lograr superar las brechas que tenemos en cada uno de estos campos. Particularmente en el caso de nuestra operación en Colombia, entendemos que tenemos todavía una dinámica laboral importante por superar, trabajamos para ella, abrimos la participación, abrimos el diálogo con nuestra gente y soñamos con que algún día derechos humanos y armonía laboral puedan caminar de la mano con productividad y competitividad y no riñan entre ellas. Esa es la primera parte de mi respuesta. La segunda, sobre tercerización. Hace 5 o 6 años iniciamos un proceso con todos nuestros proveedores de bienes y servicios. El planteamiento de entrada con ellos es el hecho de trabajar formas de outsourcing no quiere decir que no existan los derechos legales y constitucionales. Ellos tienen que aprender a trabajar en ambientes sindicalizados, tienen que aprender a trabajar en ambientes en los que haya negociación colectiva. Estamos lejos todavía de lograr ese propósito, pero en nuestra visión o en nuestra concepción, el hecho de que una persona trabaje a través de un proveedor de servicios o bienes a la compañía no quiere decir de ninguna manera que no tenga derecho a la sindicalización. De hecho, tenemos varios casos de personas sindicalizadas que forman parte de empresas que son proveedoras nuestras. Y en tercer lugar, pues quiero referirme muy brevemente, no soy el más indicado para hablar del tema, pero yo estoy seguro que todos hemos recibido más de un email que nos hablan sobre lo que pasa con la Coca-Cola. O sea, para qué lo usa la policía en los Estados Unidos, para qué, todos yo creo que lo hemos recibido. Grandes mitos. Nosotros tenemos un proyecto que llamamos Embajadores de Marca, donde le contamos a nuestra gente qué es lo que hay detrás de esos grandes mitos de la afectación a la salud por parte de los refrescos que embotellamos y comercializamos.
En realidad no existe una evidencia científica que ligue alguno de los componentes o el producto en su globalidad que se pueda decir que afecta la salud del ser humano. Los productos nuestros son inocuos y cumplen con todos los parámetros de calidad y digamos, de darle unas condiciones al ser humano para cumplir su propósito de refrescar. Que sí, nosotros entendemos en nuestra línea de responsabilidad con nuestra comunidad algo en lo que hemos encontrado la mayor parte digamos, de la responsabilidad alrededor de este tema, y porque no podemos decir si es un producto, sobre todo el producto emblemático que tiene azúcar, que el azúcar no genera algunos efectos en el cuerpo humano, como lo ocurre también con el jugo de frutas, porque a veces casi que nos ponen a escoger entre uno y otro, y ambos contienen azúcar, y ambos contienen diferente proporción, y muchos productos que consumimos todos los días tienen los mismos componentes que tiene la Coca-Cola, y simplemente con la comunidad científica también tenemos una discusión, porque entonces le recomiendan a la señora que suspenda las bebidas negras, entonces ya no puede tomar tinto, no puede tomar Coca-Cola, no puede tomar ninguna bebida negra. Y entonces el planteamiento que nosotros estamos haciendo en este sentido es fomentar hábitos de vida saludable, es llegar a las personas para que en sus hábitos alimenticios y en sus hábitos de ejercicio y de vida activa y saludable tengan el balance correcto, que las calorías que ingieren diariamente correspondan a las calorías que gastan, y de esa manera les aseguro que pueden tomar Coca-Cola toda su vida y no van a tener ningún problema, igual que cualquier otro producto que ustedes consuman en su dieta diaria. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Alberto. Mark, can you go on with answering some of the questions? Yeah. Yes. Thank you, and thank you for the question. Muchas gracias y muchas gracias por las preguntas. Voy a tratar de contestar muy rápidamente algunas de ellas, enfocándome en el último reto de gente que quizás vive en mundos diferentes y no en este mundo que fue escrito. La pregunta sobre los objetivos del milenio me parece muy importante que cuando hablemos de desarrollo como principios rectores y como incorporar los derechos humanos sea lo que nosotros esperamos de las compañías, sin destruir algo que es muy importante. Las compañías tienen que respetar los derechos y tienen que contribuir al desarrollo, pero ciertamente respetar los derechos. Y hubo una pregunta sobre la localización de acuerdos globales. Yo pudiera hablar con esa persona más adelante. Entiendo su pregunta, pero quiero verificar mi respuesta. Los compromisos corporativos y cómo se pueden aplicar. Tengo algunos ejemplos que quisiera compartir con usted, pero muchas compañías no lo han hecho bien. No siempre los gerentes entienden la política de derechos humanos ni lo aplican a las decisiones que se adoptan. Y quedan retos pendientes. Y algo que se mencionó muy brevemente, una pregunta que se le hizo a Coca-Cola, los principios rectores y los 6 años de trabajo, se ha hecho un esfuerzo para tratar de aclarar los diferentes tipos de medidas que deben tener las compañías respecto al impacto en materia de derechos humanos. Hay 2 categorías: causar o contribuir a un impacto adverso. Son 2 tipos diferentes y puede haber situaciones en que la compañía tenga que ver con una transacción comercial. Esa pregunta que se hizo a Coca-Cola y el impacto de su producto es algo que puede afectar a una parte donde puede haber menos capacidad decisoria, pero tenemos que tener muy claro que algunas de esas cuestiones van más allá de derechos humanos y de los principios rectores. Es algo que se tiene que debatir más allá de esto y muy rápidamente límites respecto a ciertas cuestiones que se han planteado. No puedo hablar necesariamente sobre todo, pero sí sobre diferentes cuestiones laborales en China, en Bangladesh, cuestiones de competencia en Liberia
otros problemas donde hay trabajadores migratorios o migrantes y se les retienen sus pasaportes y toda una serie de cuestiones que son problemas reales que se han ido planteando, pero el reto en todo esto es que cuando se le pide a las compañías que hablen sobre lo que están haciendo, muchas compañías hablan sobre procesos de integración y el trabajo que requiere el preparar políticas y que hay avances que se han realizado. Sí, tenemos que tener una conversación sobre los impactos individuales. Hay que explorar también sobre ejemplos específicos, cosa que también tiene su importancia, pero en términos generales las compañías están hablando sobre los principios rectores y en términos muy generales no puedo hablar sobre las compañías miembros y los casos específicos. Lo que yo diría respecto a esa pregunta es que las compañías tienen que entender que tiene que haber departamentos jurídicos, departamentos para atender quejas que se presenten y para que éstas sepan la importancia del respeto de los derechos humanos. No quiere decir que se abandonen los derechos para dedicarse únicamente a atender quejas, pero me parece un tema interesante y quizás pueda ser algo que el grupo de trabajo tenga en cuenta en un futuro. Muchas gracias. Daniel, tu última reacción a las preguntas y estamos en el tiempo. Sí, cómo no. Creo que no fui aludido a ninguna de las preguntas y eran todas dirigidas a las empresas, principalmente. Yo me quiero solidarizar con el comentario de Juana Cuaitel, porque bueno, ella viene de un mundo muy similar al mío. Somos organizaciones que estamos en la línea del conflicto, donde las cosas no están bien, donde los problemas están a la vista, donde el conflicto es lo dominante y lo que está mal está a la vista. Y creo que aquí hace falta hacer mucha mea culpa. Estamos desconstruyendo lo que fue armado incorrectamente, estamos cambiando las formas de hacer democracia, las formas de dar participación, y hoy estamos enfrentando los conflictos que han dejado estos malos modelos. Y las empresas, curiosamente, cuando uno ve, por ejemplo, en los índices de sustentabilidad de la Dow Jones, las mejores empresas son las peores empresas. Y eso a mí me hace pensar que tenemos un problema muy profundo, porque estamos valorizando y premiando a lo que no funciona. Y hasta que no empecemos a cambiar ese proceso, hasta que no empecemos a desconstruir lo que construimos mal, no vamos a avanzar. Yo creo que los principios directrices de las Naciones Unidas en esta materia es una herramienta. Es una herramienta que afortunadamente en el 2005 empezó un proceso a por lo menos estar de acuerdo sobre qué vamos a hablar. Recordemos que cuando salieron las normas de Naciones Unidas anteriormente a los principios, no había acuerdo. Y Naciones Unidas abordó esto poniendo a este profesor Raggi a trabajar este tema para tratar de bajar los humos y el conflicto. Si algo logramos desde ese año fue poner la agenda. Hay una agenda de común acuerdo. Sobre eso tenemos que trabajar y tenemos que sincerarnos que las cosas no están bien. Y hace falta cambiarlas. Hace falta cambiar los modelos, los procesos, la integración y la participación. Y cuando empecemos a hacer eso, creo que vamos a empezar a mejorar. Muy bien, muchas gracias Daniel con esa última intervención. Muy bien, quisiera pedirle a todos los asistentes un aplauso para los panelistas. Sí. E invitarlos al almuerzo, es la 1:30 en punto, no sé bien dónde es el almuerzo, imagino, no sé realmente, así que no quiero aventurar decir qué, pero de todos modos hay que ir en la dirección de la puerta de salida. Nos vemos después del almuerzo entonces, muchas gracias. Muchas gracias. Sí, gracias a ti. Muy bien.